Se trata de la lente que está rompiendo moldes últimamente, porque sí, probablemente este es el 500 milímetros más accesible del mercado. Sí, 500 milímetros. Lentes ED de extra baja dispersión. Y prácticamente todas las monturas del mercado. Sony E, Nikon Z, Canon EF, Canon RF, Fuji, Leica... ¿Y quieres saber lo mejor de todo? Esta lente cuesta menos de $350. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en el sentido más amplio que puedas imaginar. ¿Puede realmente una lente tan económica como este nuevo TT Artisan estar verdaderamente a la altura en resultados? Pues de momento yo no lo he probado, pero las imágenes que he visto por ahí circulando son cuanto menos sorprendentes. Pero en este vídeo vamos a probarlo por nosotros mismos y vamos a ver su verdadero rendimiento fotografiando fauna y estrellas. Efectivamente, un 500 mm es una lente con un propósito muy claro: acercar al fotógrafo al elemento fotografiado. Y esto solemos necesitarlo cuando fotografiamos algún tipo de acción que nos exige estar a esa distancia. Por ejemplo, fotografía de deportes, un campo en el que a priori esta lente no sería la ideal, por lo que te voy a contar a continuación. Por ejemplo, también necesitamos esto en fotografía de fauna, que nos exige colocarnos a una cierta distancia para no ahuyentar a los animales. Y en mi caso personal, una lente de este tipo me viene perfecta para fotografiar el cielo profundo, el universo. Como ocurre en otros modelos TT Artisan que hemos testeado en el canal, este 500 mm f6.3 es una lente muy austera y muy básica, pero a la vez muy bien construida. Al igual que los otros modelos, está íntegramente construida en metal, incluso la tapa frontal es una tapa metálica. Y la sensación al tacto cuando la cogemos es de una lente bastante robusta. ¿Y cómo consigue una marca como TT Artisan sacar una lente como esta a un precio tan económico? Lo primero de todo, se trata de una lente totalmente manual. No tenemos ningún tipo de motor de enfoque, no tenemos ningún tipo de conector electrónico por ninguna parte de esta lente. Todo lo que es móvil en esta lente se acciona a mano. Para ello la lente cuenta con dos anillos. Por un lado, el anillo de enfoque, que por cierto sorprende la dureza que tiene. Y creo que es un rasgo que agradeceremos cuando estemos fotografiando ciertos elementos en la distancia y no queramos que nos varíe el enfoque lo más mínimo una vez que lo hayamos fijado. También llama la atención que el anillo de diafragmas no tiene clic, sino que es totalmente progresivo. Y podemos cerrarlo desde f6.3 hasta f32, pero como puedes ver no tiene ningún tipo de clic. Quizás por esto la lente lleva inscrita en el parasol las palabras Cinema Scope, ya que la ausencia de clic en el diafragma es algo muy útil en videografía. Y por último, algo que en principio también debe contribuir a que este objetivo sea así de económico, es que aunque las lentes que monta son lentes ED de extra baja dispersión muy similares a las lentes que montan los telescopios apocromáticos para astrofotografía, en realidad estamos hablando de una lente con apertura máxima f6.3, es decir, no es demasiado luminoso. Pero, aun teniendo en cuenta todos estos aspectos, tengo que decir que un 500 mm con estas características f6.3 por menos de $350 sigue siendo una lente increíblemente barata. Así que la duda es, ¿rendirá como debe? Vamos a comprobarlo. Bueno, primer inconveniente y primer punto negativo de este TT Artisan 500 mm es la dificultad que supone transportarlo. Es un objetivo muy grande y la mochila fotográfica que yo llevo también es grande, pero no he conseguido meter el objetivo dentro de la mochila de ninguna manera. Al final no me ha quedado otra que transportarlo en la mano, precisamente cogido de aquí, de la zapata para trípode, donde lleva una advertencia de que no se transporte de la zapata para trípode. Parece ser que puede haber algún tipo de problema con el fallo de algún tornillo y la caída del equipo al suelo, pero es que para mí supone incluso un mayor riesgo transportar el objetivo cogido así, cogido con la mano, que transportarlo desde aquí. Verdaderamente es bastante incómodo de transportar. Si hubiese agradecido algún tipo de bolsa de transporte que nos pudiésemos colgar, pero claro,
esto ya encarecería el precio del producto, un producto super low cost como estamos viendo. Así que primer punto negativo. Me he venido aquí a un humedal que tengo cerca de casa, donde tenemos algunas fochas, algunos ánades, incluso cabe la posibilidad de algún martín pescador, aunque estos son más raros. Así que vamos a ver qué tal rinde en fotografía de fauna. Hay que reconocer que la dureza del enfoque que te he comentado anteriormente resulta incluso incómoda en entornos como este, en el que tenemos que estar continuamente variando el enfoque entre el primer plano y el plano más lejano. Sin embargo, una vez que hemos aproximado el enfoque, casi que se agradece esa dureza porque nos permite tener un enfoque, yo diría, más efectivo, más preciso. He hecho varias pruebas a diferentes aperturas y la verdad que me ha sorprendido la nitidez que aporta a f6.3 a máxima apertura. Realmente las imágenes que estoy obteniendo a máxima apertura son muy nítidas. He estado probando a cerrar el diafragma algunos pasos, a f8, a f11 y sorprendentemente me resulta mucho más complicado conseguir un buen enfoque y una imagen nítida cerrando el diafragma que trabajando a máxima apertura. Esto lo achaco a que probablemente, debido a que a f6.3 la profundidad de campo es más reducida, el focus picking de la cámara me ayuda a conseguir un mejor enfoque en el momento exacto. Conforme cierro el diafragma aumenta la profundidad de campo y encontrar exactamente el punto exacto de enfoque resulta mucho más complicado a mano. En este caso ya tengo que recurrir a ampliar la imagen en un punto concreto, fijar el enfoque en ese punto y disparar la fotografía, con lo cual estaríamos hablando solamente de una alternativa para objetos que están totalmente inmóviles. Pero como digo, teniendo en cuenta que no es una lente demasiado luminosa, a f6.3 yo creo que nos da una nitidez más que sobresaliente para el precio que tiene. Justo allí enfrente hay posada una tortuga que está tomando el sol. En estos casos sí que podemos cerrar el diafragma un par de pasos, por ejemplo a f11 en este caso, y podemos ampliar esa región de la imagen y en este caso clavar el punto de enfoque y ahora sí conseguir imágenes súper enfocadas cerrando un par de pasos de diafragma. Bueno, ya hemos hecho esta primera prueba con el TT Artisan de 500 mm en fotografía de fauna y aunque como hemos visto no es un objetivo para fotografía de fauna salvaje en movimiento, escenas de acción y este tipo de cosas porque nos va a resultar absolutamente imposible enfocar a mano, es una lente que se desenvuelve muy bien para fotografía de fauna como la que hemos hecho hoy, aves de humedal, animales que normalmente no tienen un movimiento excesivo. Es una lente que nos da un resultado desde mi punto de vista súper interesante para el precio que tiene. No tenemos autofoco, no tenemos estabilizador, pero como vemos, configurando una velocidad de obturación alta, podemos conseguir resultados muy dignos por menos de $350. Así que hecha esta prueba, vamos a ver ahora cómo se comporta en astrofotografía. Como puedes ver, ahora estoy en el campo totalmente de noche y con el equipo listo para iniciar una sesión de astrofotografía con este TT Artisan 500 mm f6.3. Y como puedes comprobar, tengo la cámara y el objetivo montados sobre la vieja pero siempre confiable Skywatcher Star Adventurer. Esta noche la hemos sacado a pasear. Ahora mismo el equipo lo tengo dirigido y ya encuadrado hacia la galaxia M51, que va a ser el objetivo de esta sesión. Una galaxia relativamente pequeña que aún así con este 500 mm se muestra pequeñita en el sensor, pero con un nivel de brillo suficiente que nos va a permitir testear perfectamente el objetivo y comprobar cómo se comporta en astrofotografía de cielo profundo. Porque otros compañeros en YouTube ya han testeado este objetivo fotografiando, por ejemplo, la Luna, pero yo he echado de menos alguna review para ver los resultados que nos ofrece en cielo profundo, así que es lo que vamos a testear en esta sesión. Tengo que decir que como punto positivo de este objetivo, resulta muy fácil equilibrar con esta montura. Se trata de un objetivo ligero para ser un 500 mm y eso se agradece con un equipo ligero de este tipo, con una montura Star Tracker, una cámara, en este caso una APS-C que también pesa poquito, se equilibra todo muy bien. Así que puede ser una lente idónea
para transportar y para llevarnos con una distancia focal larga, pero con un equipo de estas características que podamos llevarnos a cualquier sitio. Bueno, pues aquí tenemos ya el primer resultado a máxima apertura f6.3 y aquí tenemos la imagen. Bueno, ahí está la galaxia M51, que es una galaxia en colisión, y vamos a ampliarla. Y bueno, las estrellas tienen una pequeña traza, pero esto no es problema de la óptica, sino problema del seguimiento de la montura. Es que estamos utilizando 500 milímetros, que es una distancia focal bastante alta. Aquí tenemos la galaxia y fíjate qué nivel de detalle que tenemos en la galaxia ya a máxima apertura. Realmente es que es bestial cómo podemos apreciar todas las estructuras de polvo de los brazos espirales de la galaxia. Realmente espectacular. Si nos vamos a revisar las esquinas, en principio no aprecio simplemente la traza esta que muestran, pero no aprecio ningún síntoma de coma, es decir, no observo estrellas cuya deformación vaya hacia el centro de la fotografía, que sería la coma, con lo cual en principio parece bastante bien corregido. Debemos tener en cuenta también que se trata de un objetivo diseñado para sensores full frame y estoy trabajando con un sensor APS-C, así que el resultado es bastante bueno desde mi punto de vista. Lo que sí que tenemos es aberración cromática. Podemos apreciar perfectamente la aberración cromática en esos halos morados, a pesar de que tenemos lentes ED. Pero bueno, tampoco podemos pedir mucho más por una óptica de estas características y de este precio. Lo que voy a hacer ahora va a ser cerrar el diafragma f8 para ver si conseguimos un resultado mejor, sobre todo en cuanto a la aberración cromática, y ya con el resultado que obtengamos decidimos qué apertura utilizamos para esta sesión. Bien, pues aquí tenemos este segundo resultado a f8. Vamos a revisarlo. Aquí tenemos la imagen. Fíjate que seguimos teniendo esa traza que yo creo que está provocada por la ligera brisa que tenemos. Pero lo importante es que las estrellas más brillantes ahora me da la impresión de que tienen algo menos de aberración cromática, muestran algo menos de aberración cromática. Es decir, tenemos una imagen algo mejor cromáticamente. Vamos a revisar la nebulosa. Bueno, fíjate qué nivel de detalle que tenemos en la galaxia. Es que realmente es brutal. Tenemos un nivel de detalle súper interesante en los brazos espirales, en las nubes de polvo que se aprecian dentro de esos brazos espirales. Realmente muy interesante. El resto de la imagen en principio está bastante bien. Tenemos por aquí pues estrellas pequeñitas, a pesar de esa pequeña traza que tenemos, como digo, debido al seguimiento de la montura, pero en principio una imagen muy corregida, sorprendentemente bien corregida para el precio y para la óptica de la que estamos hablando. Bueno, pues finalmente he decidido bajar el tiempo de exposición hasta 30 segundos. Creo que el problema venía de ese minuto que tenía configurado de exposición con estos 500 milímetros de distancia focal y en la posición en la que se encuentra el objeto, que está ya muy alto en el horizonte. De hecho, estará a punto de pasar por el meridiano. Creo que generaba esas trazas que estábamos viendo en las estrellas. Así que he bajado el tiempo de exposición hasta 30 segundos, he subido ISO a 10.000 y ya tengo la cámara tirando. De hecho, he configurado ya para que empiece a disparar una toma tras otra. Voy a dejarla aproximadamente una hora y media de capturas de luz, como hemos visto a f8, que era donde obteníamos un mejor resultado en cuanto a aberración cromática, y vamos a ver lo que nos sale en esta sesión.